Bueno, buenas, ya son las 7, así que vamos a ir empezando. Me presento, yo soy Diego, soy el antiguo team leader. El nuevo team leader, que es Dani, no está porque está negociando tema de dinero, así que vais a disculparle que no haya podido venir. Y nada, vamos a contar varios un poco más especializados en temas concretos y yo, pues diciendo un poco lo general, pues todo lo que hemos aprendido durante estos años. Por favor, si nos equivocamos, si tenéis algún punto que añadir, algo que decir, decidlo, porque no somos aquí nadie, pues ingenieros de MotoGP todavía. ¿Qué es una moto? ¿Qué es una moto? Pues es una bici a la que le pones un motor, no tiene más, no tiene más. Y moto es básicamente eso, unir dos ruedas y meterle algo que haga que se mueva. Entonces, por tocar un poco de historia así rápidamente, pero que a nadie le importa, entonces muy rápidamente. Esta es la primera moto que se dice que es una moto, pero bueno, es un motor de vapor bastante rancio y no pilla ni 18 kilómetros por hora. Entonces, para mí no es ni moto. Esta es la primera Harley, que ya me parece más interesante. Se hace en 1903, o sea, a comienzo de siglo, y ya tiene cosas pues, para que se le pueda llamar moto. Las motos de esa época son todas muy parecidas. La moto que ya pone algo más de sentido en lo que es una moto es la BMW R32. Esta moto tiene un motor boxer e incluso transmisión cardan, muy interesante para la época, muy avanzada. Y llega la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde empieza el boom de las motos porque lo empiezan a usar para todo. Entonces ahí hay un desarrollo tecnológico brutal en la guerra, es lo que hay. Y después de la guerra, pues ya vienen un montón de modelos míticos durante la época del franquismo. Aquí en España hay otra corriente, pero pues, desde Italia hasta sobre todo Japón, pues se desarrollan muchas motos míticas. Mientras tanto, en España, lo que está pasando es que tenemos a Franco. Entonces, como está Franco aquí, hay muchísimo proteccionismo, no dejan ni comprar de fuera, o sea, ni importar ni exportar. Entonces, lo que pasa en España es que como que hay un nicho de mercado de motos muy pequeñas, motores muy pequeños, mientras que fuera están haciendo motores muy grandes, motos muy potentes, un desarrollo bastante diferente. Os he dejado un vídeo que a mí me parece muy interesante, que es por qué desaparecen las motos de españolas, porque cuando dejamos de ser una dictadura, pues sí que se puede comprar fuera. Entonces se dan cuenta los españoles básicamente que las motos de España son una mierda. Eso es así. Y por eso desaparecen, así resumidamente el vídeo. Pero bueno, si lo queréis, os he pasado el PDF porque os he puesto muchos links porque no me da tiempo a tocar todo. Entonces, si queréis lo veis, me parece muy interesante. En esa época de motos pequeñas aparecen pilotos que se especializan en correr en motos muy pequeñas. Ángel Nieto, que si no lo conocéis, debéis ya, es el 12 más 1. Todos sus campeonatos, o la mayoría, corrígeme Oscar, son en motos pequeñas. ¿De cuánto? De 80 y 125. 50, 80 y 125. Entonces eso, y sale una cuna de pilotos españoles muy interesante en esa época. Y os pongo de tarea para casa que busquéis por qué en España tenemos tantos pilotos españoles ahora en el Mundial, tanto en MotoGP, Moto3, Moto2. Está lleno de españoles, también de italianos. Pero eso, que busquéis en internet por qué tenemos tantos. Una de las razones, por ejemplo, es que tenemos un montón de infraestructura. Prácticamente en cada comunidad autónoma hay un circuito y desde hace mucho hay muchísimo trillado de motos. Entonces, os invito a que lo busquéis. Luego, aparte de pilotos, tenemos en España muchísimos ingenieros de talla top. Por mencionar alguno, Antonio Cobas es el padre del chasis moderno. Mientras el resto no sabía ni qué era una rigidez, él ya estaba diseñando. Bueno, no, sí, perdonadme, él ya estaba diseñando chasis así, que luego lo comentará Madruga más en profundidad el tema de los chasis, pero sí que sepáis que es un ingeniero español pues de talla top. Y lo único que nos ha faltado en España siempre es una fábrica potente, pero siempre ha habido tops. También en Italia os invito a que conozcáis la historia de Bimota o MV Augusta para tener motos guapísimas como esta. Uy.
¿Por qué tienen motos así de guapas? Pues os invito a que lo busquéis, ahí hay un link. Y nada, que ahora os enseñaremos motos. Por entrar un poco. Y ya por último, mencionar a John Britten, que fue gran inspiración de la moto del año pasado, la que diseñamos el año pasado. Tuvo un diseño rompedor en todos los ámbitos, desde el motor hasta las suspensiones, el radiador que lo desmontaba en un sitio que nadie lo había montado. O sea, hacía locuras aquí el jefe. Y, y nada más. ¿Tipos de disciplinas? Motocross. Bueno, las voy a comentar un poco por que conozcáis que las motos no son solo las de carreras. A mí me mola muchísimo ver otras disciplinas y aprendes muchas cosas que luego se implementan en la disciplina en la que compitas o en lo que sea. Motocross es básicamente esto, para quien no lo conozca. Estos son carreras. También hay freestyle, que es dar saltos. Y de este estilo de motos nacen otras competiciones que vamos a ver ahora. Este de aquí, ¿alguien me sabe decir quién es? Ah, piloto español, buenísimo. Eso. Siguiente, enduro, hill climb. Bueno, hill climb no, esto es enduro. La moto tiene una... O sea, se parece visualmente, pero ¿alguien me podría decir las diferencias con el motocross? Bueno, como iba diciendo Pablo, las diferencias entre el enduro y el motocross, la suspensión más blanda. ¿Y qué más podemos buscar? Bueno, estos son motos de calle, tienen luces de freno, tienen luces delanteras, y tienen matrícula, porque a veces también tienen que, como en los rallies, en tramos en los que cogen carreteras. Y bueno, son motos literalmente cogidas del concesionario y cambian cuatro cosas y a correr. Y ya. Y Luego, más protecciones son, por lo general, en todas las partes de la moto para que si te caes, revientas una moto entera. si alguien puede estar atento al Teams para meter a gente, por favor. Bueno, otra de este estilo de moto es el hill climb. Básicamente es subir una cuesta enorme con una moto que tiene un poco más de wheelbase, ¿no? Muchísimo, sí. Y se mete en cada hostia. Os aconsejo verlo. O sea, este es el típico vídeo de YouTube de cuatro frikis con una moto que lleva el motor de una Hayabusa, una colina así, vas a fondo y todas las motos acaban abajo reventadas. Seguro que habéis visto alguna en Instagram. Sí. Luego está el rally. A mí es una disciplina que me encanta. Ahora va a empezar el Dakar en enero y os aconsejo mucho que lo sigáis. Básicamente es una moto de enduro con esteroides para aguantar mucho más distancia. Le meten más depósitos en todo el hueco que encuentren de gasolina. Y luego lo más interesante es el roadbook, que es eso que veis en medio, que es con lo que se guían. No llevan GPS ni nada, sino que se guían con esas indicaciones. Y a ver si este vídeo sí que funciona. En los años 80-90 no había límite de velocidad, entonces eso era más bestia aún. Ahora han puesto el límite, creo que 170, 180. Es utilizada antes de motos de 700, 800 centímetros cúbicos. Sí. Ahora son 450, que es todas Claro. las motos de motocross. Por seguridad. Pero Pero se siguen matando. O sea que... Así. Es circuito cerrado, enduro vuelta al bosque y rally vuelta al desierto. Sí, básicamente. Luego está la disciplina del trail, que aquí tenemos Tony Bow. Que bueno, este es un vídeo largo. Eso también con una moto. Bueno, lo veis en casita tranquilamente. Este jefe ha ganado 19 años seguidos, por ahí, tanto en la parte de indoor, o sea, es uno de los deportistas españoles más laureados y se le conoce poco, pero bueno, es un jefe. Seguimos. Este es Speed. A mí esta categoría también me encanta. Bueno, con esto entrenaba también Marc Márquez, si no me equivoco, y alguna vez han hecho competiciones como de estrellas en la tele y tal. Y está interesante.
Por ejemplo, la configuración que lleva esta moto es bastante diferente a las motos, lo que permite derraparla. Entiendes, en base a estudiar cómo se está comportando esta moto, entiendes cómo hacer o sea, que tu moto derrape o no. Bueno, es una tontería, pero que puedes aprender cosas. Luego están las motos de drag, que esto, o sea, tiene nitro y todo. Es una locura. A ver si sale. Bueno, un cohete. Y porque tengáis comparación con las motos de... Con launch control y todo, ¿eh? Sale igual. Yo no veo diferencia, la verdad. No tengo el vídeo ahora. Bueno, y llegamos al motociclismo de velocidad, que esto básicamente engloba pues todo lo que viene siendo circuito. Aquí hay un montonazo de categorías. Por resumirlas un poco, están las minimotos, que si venís un día a circuito con nosotros, al GT, por ejemplo, suelen estar ellos cerca nuestro y mientras rodamos veis a los chavales que tienen 3 años y van más rápido que tú. Y te quedas con una cara y dices tú. Em, Luego están las pitbikes, que si todo va bien, igual organizamos alguna salida del equipo para ir. Está bastante guapo, os aconsejo ir, es muy barato para lo que es montar en moto, alquilar una pitbike y es muy divertido en circuitos pequeños, la verdad. Luego, la Supermotar, que es básicamente pillar una moto de enduro y cambiarle las ruedas, modificarle el tema de suspensiones y, bueno, alguna cosa más. Y te la conviertes en una moto de calle. Esto es para el macarra de tu pueblo que pasa a las 2 de la mañana. Esta es la moto ideal. Esta es la moto ideal. Luego, todas las categorías, desde Moto 5 hasta Moto 2, que son un poco, están pensadas para, según vas creciendo, pues acaba siendo un poco el dinero que te dé. Hay gente que pasa de Moto 5 a Moto 3 directo, otros que no han pisado ninguna moto y de repente empiezan en Moto 2 con 32 años. Entonces aquí, bueno, en teoría sí que para las jóvenes estrellas sí que van progresando, pero un poco como te dé la gana. Son distintas cilindradas y van subiendo. El cambio más significativo es cuando pasan de llanta de 12 pulgadas a llanta de 17, porque cambia un poco la maniobrabilidad, que igual os lo explica Oscar, si quieres. Ahora, pues a ver, 12 pulgadas es lo que es una pitbike, estas motos de formación, y al final son motos para circuitos muy pequeñitos, para karting. Son motos súper nerviosas, donde empujas el manillar y ya estás tocando codo casi. Y en cuanto pasas a 17 pulgadas, vaya no trabaja. Pues como vais a ver ahora, pues nos van a subir dos cosas que van a hacer el efecto de giroscópico de las ruedas y el avance normal. Entonces son motos que son muchísimo más estables, eso significa que en un karting van a ser mucho más torpes, pero son las motos con más paso por curva. O sea, una Moto 3, para que os hagáis una idea, esto es totalmente distinto a la Fórmula 1, es la moto con más paso por curva del mundo, las Moto 3, porque son motos muy ligeritas, que es al final el factor más determinante, y como el downforce en las motos es algo que muchas veces las MotoGP, el downforce no es para curva, el downforce es sobre todo para acelerar y un poquito en curva, pero muy poco. Pero estas son las motos que van más rápido en curva, para que lo sepáis, como dato curioso. Bueno, siguiendo, porque ampliéis horizontes un poco, existen más carreras, aparte de las carreras en circuito, que son las carreras urbanas. Os he traído la más famosa, que es la Isla de Man. Hay más muertes que campeones. Y os he dejado ese vídeo corto y os he dejado un vídeo largo porque si lo queréis ver luego, en primera persona cómo van. Esto es la vuelta a la isla entera, la isla de Man. Es muy famosa y hay pocos españoles, pero bueno, aquí os había puesto un accidente, pero bueno, supongo que si lo buscáis lo encontraréis fácil. Luego también hay más carreras urbanas, esta es muy famosa, la de Macao, Twin Swans, un piloto bastante famoso. Bueno, ignorar el edit. Bueno. También otra categoría es la de Sidecar,
Esto es en carrera. Este otro debería ser en circuito, lo que pasa es que no me lo va a abrir, ¿verdad? Pero bueno, existe y está bien guapo. Lo que dice Pablo, que en Estoril coincidimos con ellos y impresiona. Y luego está el campeonato de resistencia. También de aquí se puede aprender un montón de cosas, sobre todo para el diseño de la moto. Estos jefes cambian las ruedas rapidísimo. Entonces, por ejemplo, todos los sistemas de cambio rápido de rueda que nosotros hemos investigado salen de esta competición. Entonces, es una competición muy interesante a nivel ingenieril, también para tema de diseños de depósito, un montón de temas, de modificaciones que la hacen pues para mantener rápido y demás. Luego, diferencia entre MotoGP y Superbike. Efectivamente. MotoGP son prototipos, por así decir, y Superbike son motos de calle a las que le meten esteroides para que vayan. O sea, no son tal cual la moto de calle que te venden en el concesionario, pero básicamente eso. ¿Y por qué os lo pongo aquí? Principalmente para que no miréis todo en MotoGP. Cuando a la hora de diseñar la moto, bueno, no sé si lo tengo en el siguiente. Si buscáis por motos de son mucho más abiertos en cuanto a enseñarte los sistemas que usan y puedes ver, por ejemplo, el tema del depósito de llevar la electrónica delante fue una cosa que vimos un montón en motos de Superbike. Y si no te vas a ese mundo a ver motos de ese estilo, si te quedas encajonado en MotoGP, nunca vas a ver el interior de una MotoGP. No te dejan. Básicamente, entonces os aconsejo mucho que miréis todas estas disciplinas. Igual el Hill Climb no, pero mínimo Superbike. Que hay tecnología punta, podéis ir al box y decir, pues Sí, seguramente Honda. sí. Y suele ser barato y... O será gratis o será 10 euros. ¿Cómo se pilota una moto? Porque igual no todos lo sabéis. Esto te toca a ti, por favor. Oscar. Vale, pues bueno, me presento, soy Oscar. Bueno, he estado 4 años en equipo y los 2 últimos he estado al cargo del departamento de mecánica, donde la verdad hemos hecho muchísimas cosas chulas, como una suspensión alternativa, un chasis híbrido, un basculante guapísimo y un montón de proyectos más que espero que tengáis este año la oportunidad de hacer vosotros. Entonces, esto lo pongo porque, bueno, al final una moto se pilota exactamente igual que una bici. Y a cualquiera de vosotros ahora os vais a la calle, cogéis una Cultra de estas de alquiler y la vais a saber llevar. Pero de ahí a cómo se pilota una moto de carreras y la física que hay detrás, hay una diferencia grande que es vital para entender muchas cosas que que os van a contar vuestros compañeros a continuación. Entonces, ¿quién cree aquí que lo más importante para que una moto vaya recta y se mantenga de pie es el efecto giroscópico en las ruedas? Levantad la mano. ¿Sabéis lo que es el efecto giroscópico? Bueno, a ver, el efecto giroscópico es el típico experimento de cuando una peonza, porque es lo que hace básicamente que una peonza gire y se mantenga de pie. El efecto giroscópico es una fuerza que sale de un cuerpo que está rotando, que se llama precesión, y que hace que se mantenga estable. Entonces, cuando la rueda gira así, la rueda quiere, efectivamente. ¿No habéis visto el tipo de experimento? Sí, Vale, pues ya está. pues eso es. Entonces, en lo que es la moto, hay dos factores que hacen que la moto sea estable, ¿vale? Una es el efecto giroscópico a la rueda, que tiende a mantenerla recta, pero lo más importante para que una moto se mantenga estable, y esto lo digo porque cuando hablemos de pilotaje de motos, de dinámica de motos y de todo lo que es una moto, es lo más importante. Lo voy a avanzar un poquito, que lo vamos a explicar ahora más adelante, pero es el avance normal, ¿vale? El avance normal lo que es la distancia entre donde toca la moto el suelo y donde está el eje de dirección. Y lo único que es exactamente la compra, ¿vale? Un carrito de la compra, si lo empujáis, las ruedas se ponen rectas. Esto es porque las fuerzas de rozamiento con el suelo van para atrás, están por detrás del punto de contacto
o sea, del eje de dirección, y entonces te van a alinear la rueda. Las motos y las bicis todas tienen este ángulo en el manillar porque esa es la manera en la que se mantienen estables, ¿vale? Entonces, una moto, si la tienes recta, se cae al suelo, ¿vale? Entonces, una cosa que también que hay que saber es que las motos siempre van tumbadas. O sea, cualquier moto que vayáis que va recta, en verdad está muy poquito a poco tumbándose de un lado a otro, porque la moto, cuando está recta, no es estable. Solo es estable si está un poquito girada y se triangula el efecto de la fuerza de gravedad, el efecto de la inercia hacia afuera que tiene y los dos puntos de apoyo de las ruedas. Esto os animo a profundizar en ello o a experimentar con vuestra propia bici, porque lo vais a ver súper rápido. ¿Y cómo se gira una moto? Esto es algo que nos gusta mucho comentar porque es algo muy curioso, que es el principio de Rayo McQueen, de girar a izquierda para ir a derecha. Las motos, para girarlas, lo que tienes que hacer, y lo que hacéis todos intuitivamente sin saberlo cuando vais en bici, es cuando queréis girar a izquierda, giráis el manillar a la derecha. Entonces, cuando giráis el manillar a la derecha, la moto gira hacia la derecha, se cae por la fuerza centrífuga y ya corregís con el manillar a la izquierda y os ponéis a girar, siempre con la rueda girada hacia donde queréis ir. Esto, si no lo habéis entendido, os ha dejado 2 vídeos Sí. abajo muy explicativos. Pero vamos, es algo muy curioso y que si os montáis mañana una bici y pensáis en ello, vais a ver que si vosotros os intentáis girar solo girando la rueda a un lado, os vais a caer. Todos los vehículos de 2 ruedas giran así, la verdad es que es algo muy curioso y muy interesante. Entonces, en una moto de carreras, esto ya es un paso más. Y dos de las cosas que vais a aprender y que es algo bueno que os vayáis quedando con ellas, es que un piloto siempre va a estar acelerando o frenando. Todo tiempo que no estés haciendo eso, estás perdiendo tiempo, ¿vale? En pista. Entonces, lo que tiene una moto es que se inclina. Y es de manera un poco similar a un coche. Tú cuanto más giras, la rueda al final solo puede agarrarse al suelo una cierta cantidad. Entonces, tú como veis ahí, según va entrando a la curva, va quitando freno, porque si hiciera todo a la vez, frenas mucho y giras mucho, la rueda va a perder tracción y se va a caer. Y eso nos lleva al gráfico a la derecha, donde nos pone en la vertical cuánto está acelerando y en el lateral cuánto está girando, ¿vale? Y eso es a lo largo de toda una vuelta de un piloto profesional que se asemejaría a una especie de elipse. Y bueno, son conceptos que de nuevo os dejo en el vídeo, pero son cosas con las que os iréis familiarizando. El que cuando analicéis telemetría, cuando veáis una moto en pista, quedaos siempre que nunca el tío va a estar tranquilo. El tío siempre está o acelerando, o frenando, o girando y algunas de las dos a la vez, pero nunca solo girando. Y luego, otras de las cosas más típicas de MotoGP va a ser que el piloto se va a echar hacia un lado, ¿vale? Y eso es porque es una de las cosas quizá más curiosas de las motos de pista, y es porque al final, cuando se echa hacia un lado, mueve su centro de gravedad hacia abajo y hacia dentro de la curva, y eso lo que le permite es tener que inclinar menos la moto. Que pensarías, ¿cuanto más rápido quiero inclinar más? No, quiero inclinar menos para poder ir más rápido con menos riesgo. Luego, aparte, la rodilla al suelo, aparte de para hacerse el chulo, a los pilotos les sirve mucho como referencia de dónde está el suelo, que al final, cuando estás con la cabeza a 5 centímetros inclinado 50 grados, es muy difícil tener esa referencia. Y además sirve de punto de apoyo. Luego, otras de las cosas, así de el motociclismo de competición, es que la moto no es nada estable. La moto va constantemente deslizando, derrapando, y de hecho, si comparáis lo que sería a dónde apunta la rueda y hacia dónde está yendo la moto, veréis que hay una diferencia de ángulo de 5 grados. Y como todo esto está sucediendo con la moto casi horizontal, como os explicará ahora Madruga por encima, es vital que los chasis sean un poco flexibles para que la moto pues no sea totalmente rígida, flexe un poco y permita al piloto tanto que tenga una sensación de qué es lo que está ocurriendo, como que permita que la moto no se caiga y ya. Otra de las cosas más importantes cuando estéis diseñando una moto es que al final es un trasto en el que va a subir un tío y ya, no hay ni cinturón ni caja de seguridad. Entonces es muy importante que la moto le transfiera sensaciones, le transfiera un input al piloto de qué es lo que está ocurriendo para que él pueda saber dónde está el límite de la moto. Que si lo pasamos, tenemos varios tipos de caídas. Tenemos los que llamamos low sides, que pueden ser de rueda delantera si frenamos demasiado y perdemos tracción y nos vamos al suelo, o trasera si acelerando a la salida de la curva nos pasamos con el gas y la moto se desliza atrás. Estas caídas por lo general son las más seguras porque
simplemente estás ya en el suelo y no te va a pasar nada. El problema viene con el high side, que es una caída en la que la moto empieza a derrapar, pero en vez de simplemente derrapar y ya, la rueda de atrás vuelve a coger como tracción, rebota y te manda por los aires. Y es una caída en general extremadamente dolorosa que acaba con lesiones y pues que es poco deseable. Esto suele pasar, corrígeme si me equivoco, en pilotos novatos que empiezan a derrapar sin saberlo, se asustan, cortan gas, la moto deja de derrapar y entonces le da el Sí, sí. high side. Yo tuve un este fin de. Increíble. Sí, sí. Hostia, Muy divertido. Entonces, geometría de la moto. Esto ya nos vamos a meter un poco más en materia, pero cuando diseñáis una moto, al final es algo que piensa la gente. ¿Cómo empezamos a diseñar? Pues como empiezas es por el esqueleto de la moto, es decir, 3 barras que te van a decir las 3 cosas más importantes. Cómo de larga es entre las ruedas, la distancia entre ejes, el ángulo de la dirección, el ángulo de lanzamiento y el offset, que ahora explico lo que es. La distancia entre ejes, ¿qué es? Distancia entre la rueda delantera y rueda trasera. Cuanto más larga sea, pues más estable va a ser una moto, pero va a ser más difícil meter la curva y el radio de giro mínimo, es decir, si tú tienes que girar 180 grados, una moto más corta lo hará en menos dirección. Y otro de los efectos que va a tener es, cuanto más larga sea la moto, pues digamos que las fuerzas hacen menos par sobre la moto de aceleración. Y entonces esa moto, pues durante la frenada va a ser más estable porque se va a transferir menos fuerza al tren delantero. Pensad que cuando frenamos nos vamos para adelante, esa es esta transferencia de peso. Si es una moto más larga va a ser menos notorio el efecto. Luego el ángulo de lanzamiento es el ángulo de la dirección con la vertical. Esto, lo más importante es lo que has dicho, quedaos con esto, el avance normal, la distancia entre el punto en el que está tocando la rueda y el eje de dirección. Y esto es vital porque cuanto mayor sea esta longitud, mayor sea este ángulo, más estable va a ser la moto, más difícil va a ser hacerla girar y entonces nosotros como ingenieros tendremos que encontrar este punto en el que la moto se comporta como nosotros queremos. No queremos que sea ni muy nerviosa, que el piloto vaya a girar y empiece a temblar todo, ni tan estable que sea incapaz de meter la curva. Y luego tenemos el offset, que simplemente es una diferencia que metemos en la moto con algún componente mecánico entre el eje respecto al que gira el manillar y el eje en el que está la rueda. Esto simplemente es porque el ángulo de lanzamiento es muy crítico para qué sensaciones le llegan al piloto, entonces tú a lo mejor para cada moto quieres llegar a uno muy concreto, pero si quieres que sea más o menos nerviosa y no quieres tocar ese ángulo, vas a tocar esto para cambiar la nerviosidad de la moto sin las sensaciones. Lo más importante de todo esto, que os leáis el Vittore Cosalter, es nuestro libro de referencia para todo lo que es dinámica de motos. Es un libro que no es tanto para leerse, aunque os invito a ello, sino más para estudiar y usar de consulta. Y que cuando os pongáis, siempre sea una moto coherente, de nada mal una moto que sea súper larga entre ejes con un avance normal pequeñísimo, porque va a ser como a la vez no va a ser capaz de entrar a curva, pero va a ser muy nerviosa. Y tener en cuenta, esto es algo muy importante, sobre todo que le pasa a gente igual que vino a otro departamento y no ha estudiado esto, es que la moto cuando frena, cuando acelera, cambia muchísimo de forma. Una moto cuando está acelerando súper larga entre ejes, frena y se acorta muchísimo porque se hunde la suspensión. Y es muy importante que tengáis en cuenta esto y que la moto cambia mucho de forma cuando se comprime. Os dejo de nuevo vídeos, que esos 2 vídeos están muy bien y aunque son un poco densos, si los veis un par de veces os vais a quedar con estos conceptos. que es dónde están los controles de la motocicleta. Por si no lo sabéis y por si os da, o sea, por si habéis entrado nuevos y no lo sabéis, que nadie nace sabiendo, en el lado derecho de la moto, tanto en la mano derecha como en el pie derecho, tenemos los frenos. El freno de adelante en la mano derecha y el freno de atrás en el pie derecho. En el pie izquierdo tenemos cambio de marcha y en la mano izquierda el embrague. El acelerador está en, el, en la muñeca derecha. No hemos llegado a ese punto, chaval. Te has dado mucha prisa. ¿Lo ven? Pero te has dado mucha prisa. Bueno, esa es la maneta de freno, para que lo sepáis. Ahora la explico después. Y nada, hay motos que en competición, por ejemplo, montan un freno de atrás en la maneta izquierda. O sea, aparte del embrague, llevan 2 manetas en el lado izquierdo. Entonces, ¿para qué les sirve? Para cuando están girando al lado derecho, si no me equivoco, como están muy inclinados y no pueden tocar el freno, tocan con la mano. También hay gente que conecta el freno de adelante con el freno de atrás porque
se han cortado un pie y ya no tienen pie. Y hay muchísimas modificaciones. De ese estilo hay muchísimas modificaciones. Antes había palancas de cambio mucho más divertidas. Por ejemplo, os invito a que busquéis ¿cómo se llama? La palanca de cambio suicida, ¿no? Sí. Muy divertida, muy divertida. Y ¿qué pasa? Que llegó la gente que regula estas cosas y dijo, hostia, pues igual esto no es seguro. Y ahora todas las motos tienen que ir con el cambio en el pie izquierdo. Y nada más en este tema. Espero que esté claro. Entramos ya en piezas y partes de la moto. Vamos a empezar por el tren delantero, que es la parte de adelante de la moto. En el tren delantero, por favor. No, digo... Pablo, muestra el tren delantero. Ese es el tren delantero de la M10, el que va a enseñar. Entonces, básicamente está compuesto por las horquillas o la suspensión que lleves, 2 tijas. Señala las tijas, por favor. Bueno, si no, lo enseña. Si se ve ahí en arriba a la izquierda, no, arriba a la derecha, perdón. Esas son las tijas, lo que están naranjas. Y lo que los conecta es el eje de dirección. En los 2 agujeros que quedan libres, ahí irían las horquillas. Entonces, las barras que está sosteniendo Pablo es lo que sería la suspensión. Y esa cosa es la tija. ¿Y está claro? ¿O no está claro? ¿Tija? ¿Qué es la tija? Ahí. Y ahí está la suspensión, trabajando. Hay muchísimos tipos de suspensiones y esto da para un curso de 8 horas. Entonces tampoco vamos a entrar... El 3 de diciembre. Claro, de hecho lo va a dar Óscar dentro de poco. Por no entrar mucho en faena, pero sí que explicarlo, la suspensión más típica se llaman las horquillas. Esa horquilla que ha enseñado Pablo es una horquilla convencional. ¿Qué quiere decir? Que tiene el cilindro gordo debajo, en la parte de la rueda. Entonces el cilindro fino, por así decir, se mete dentro. Pero lo más interesante para la competición es la horquilla invertida, que es la de en medio. O la de... No, la de la derecha es convencional. Entonces, dentro del tubo tienes un montón de hidráulicos que lo que hacen es amortiguar los golpes. Luego esos hidráulicos se pueden configurar en pista para tener una sensación en curva diferente para distintos tipos de situaciones o para cambiar al piloto, etc. Esto es de Óscar. Sí, o sea, esto es lo que os dice Diego, ¿vale? Todas las suspensiones, todas, o sea, lo que van a ser es un muelle, ¿vale? Y un muelle es lo que nos da dureza, es lo que nos va a decir, si le meto tanta fuerza, ¿cuánto se va a hundir mi suspensión? ¿Qué pasa? Que, como sabéis, si estáis haciendo primero de física, un muelle, si no lo amortiguas, hace así. Y eso, pues, no es bueno para una moto. Entonces, para eso tienes un circuito hidráulico que lo que hace es, según el muelle se comprime y las barras deslizan una de otra, fuerzan aceite a través de unos orificios muy pequeños. Y eso lo que nos determina no es cómo de dura es la suspensión, sino cómo de rápido o lento se comprime, ¿vale? Y esos orificios nosotros con unos ajustes los podemos hacer más pequeños o más grandes, ajustarlos a que el piloto se sienta cómodo, ¿vale? Luego el muelle lo podemos cambiar por otro o aumentar su precarga, es decir, precomprimirlo con una tuerca para darle más dureza. Y así es nosotros en pista como al final vamos a ajustar la moto, porque al final es lo que os digo, si una moto se comprime mucho, se acorta mucho entre ejes y se vuelve muy nerviosa, entonces a lo mejor no quieres que se vuelva muy nerviosa o no quieres que se vuelva muy nerviosa tan rápido, o si rebota muy rápido te hace un high side. Eso es todo mundo que iréis descubriendo. Sí, así por resumir, hay una parte que es la hidráulica y hay una parte que es el muelle. El muelle que os he pasado es un muelle trasero. Luego lo vemos, es mucho más duro que los delanteros, pero bueno, os invito a que intentéis comprimirlo. Bastante duro. Bueno, y esto es la horquilla telescópica, que este año nosotros la hemos cambiado por una horquilla alternativa, que como os lo contaremos la semana que viene más en detalle, porque estas horquillas son las que se usan, básicamente es para que lo veréis más en detalle. Pero la cosa es que este sistema es una mierda a nivel conceptual. Es un sistema que se dobla porque al final estás intentando que 2 tubos se deslicen. Hay una fuerza enorme que los está intentando doblar. Entonces, eso no hay manera
de que funcione bien. Pero como es muy sencillo, es ligero y es muy fácil de implementar en una moto, es lo que se lleva usando 50 años que sabe llevar. Entonces, nosotros hemos decidido hacer algo distinto con el reto de que es algo que a nivel ingenieril es mejor, pero que el piloto va a decir, ¿qué cojones es esto? Y pues eso, os lo contaremos más en detalle, por no alargar hoy mucho. Este es un muy buen libro, muy sencillito, que si queréis profundizar un poco en el tema de suspensiones, que la verdad da para un mundo, os recomiendo leerlo, y si queréis algo más sencillito, pues un vídeo de 15 minutos. Por cierto, tema bibliografía. En el PDF que he pasado por el grupo, que si no estáis en el grupo, pedíselo al que tengáis al lado. En ese PDF, abajo del todo, hay un montonazo de bibliografía, sobre todo Instagram y YouTube, para que no tengáis que leer. En modo ponerlo antes de la cama. Así que os invito a que le echéis un ojo. Os he dejado aquí un vídeo que si lo queréis ver luego, explica un poco los tipos de suspensiones que hay. Que ya os digo que hoy no vamos a meternos, pero por si queréis, no dura mucho y os cuenta algunos ejemplos de suspensiones que no son convencionales. Son estos 4. Son motos que me parecen pues una barbaridad. La de la derecha arriba es la de Britten V1000, que es la de John Britten que os comenté al principio. Ese hombre murió por tragar fibra de carbono mientras fabricaba esa moto. Ahora ya hemos aprendido que hay que ponerse mascarilla. Pero bueno, la Vinci 50 Strada la vamos a comentar luego, porque tiene una suspensión atrás, no solo adelante, bastante interesante. Y la Elf y la Tessie son increíbles. Simplemente para que lo tengáis de referencia, que estas motos son el pináculo. La verdad. Luego, otro comentario. Hay más amortiguadores. Está el amortiguador de dirección. El amortiguador de dirección evita un tipo de caída que ahora mismo no me acuerdo, que es cuando... Es el shimmy, eso. shimmy, wobble o manillar de la muerte. Cuando empieza a tambalear de forma preparante, porque lo peor está por venir. En realidad, Ese lo salvó. a gran velocidad, a veces la moto comienza a sacudirse bruscamente. Esto se conoce como dead wobble. ¿No? Entonces, para evitar esa movida, se pone el amortiguador de dirección, que lo que te hace es que la dirección esté un poco más dura y a cambios bruscos te lo amortigua. Sirve también en las chicanes. El piloto se siente mucho más seguro en hacer el cambio de dirección si tienes ayuda que sin ella. En DR7 estamos ganando con Marcos Cárdenas un segundito en una chicane por llevarlo o no llevarlo, porque él no se sentía cómodo. Se puede colocar o en la misma tija, que eso siempre no es óptimo. Lo óptimo es llevarlo en el lateral, como en la foto a la derecha, que es tiene mejor distribución de cargas. Luego, más cosas. La diferencia entre manillares y semimanillares. Que es una tontería, pero bueno, que lo sepáis. El lado izquierdo son semimanillares, ¿por qué? Porque no se unen. A la derecha está el manillar, que es una barra completa. Esto se ve más en motos de calle y es una modificación que se suele hacer, por ejemplo, si compras una moto que es menos deportiva y la quieres hacer un poco más deportiva, pues le cambias el manillar, te lo bajas pero claro, para cambiar esa posición tienes que comprar un manillar diferente o doblarlo y es más poco flexible. Los semimanillares tienen la ventaja de que son muy ajustables, entonces en casi todas las motos de carrera vas a ver semimanillares. Pero bueno, luego otra ventaja que tienen también es que una moto, en general, el piloto va a querer tener todo el peso delante suyo que él pueda, tanto como para maniobrar la moto como para él sentir lo que está pasando. A él le viene mucho mejor estar como abalancado en la moto, que es tremendamente incómodo si vas a hacer un viaje, pero en pista es lo óptimo, aunque sea muy incómodo. Luego, por tema frenos. ¿Cómo funciona el freno delantero? Por si no lo sabéis. La maneta tiene el pistón maestro, que se llama. Entonces, ese pistón maestro lo que hace es empujar un circuito hidráulico que lo que lleva es la presión hidráulica hasta la pinza de freno. La pinza de freno luego tiene un pistón esclavo, o sea, está el pistón maestro y el pistón esclavo. También funciona así el embrague, ¿vale? El embrague, los que son hidráulicos, luego lo comento. Y lo que hace es empujar. Entonces, está por un lado
Ah, bueno, y la fuerza de fricción la genera la pastilla contra el disco de freno. Esto lo estudiaréis en Diseño de Máquinas Mecánico 2, ¿no? Así que es un tema muy divertido. Yo he estado 3 años intentando averiguar qué fuerza hace el piloto y aún no lo he averiguado. Porque tengo un rango de 1000 newtons de diferencia. Pero bueno. Luego, hay muchísimos tipos de pastilla. Están pastillas que tienen sinteridado en metálico para racing, otras que son para camiones, que tienen no sé qué. Bueno, es un mundo que es una movida. Y luego, lo que yo considero más interesante y con lo que quiero que os quedéis, el anclaje de la pinza de freno puede estar anclado radial o axialmente. Esto lo comentan muchos fabricantes. Tenemos dicen motor no sé qué y pinza delantera radial. Eso es porque es más racing, lo radial. ¿Por qué? Porque distribuye la fuerza mucho mejor, el lado derecho. En las que tienen ancladas de forma radial, el cómo llevan la fuerza de la pinza a la horquilla es mucho más, pues más cómodo. En la axial es una mierda, porque es un tornillo acortante y si le metes caña, parte. Luego hay que tener mucho cuidado con el freno delantero, con la temperatura. Tuvimos problema en Estoril este año de que en las últimas vueltas se le calentaba. Entonces, eso de repente llega un momento en el que el piloto siente que no frena. Y no es que te vaya avisando vuelta tras vuelta, sino que de repente no frena. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado y lo explicará luego Luis, que se pueden diseñar conductos para refrigerar un poco más el freno en días calurosos o lo que sea. Luego, no sé si has pasado ya los discos. Vale. El que tienes tú, vas a ver que es una pista entera de metal. Es como si lo hubieran cortado por láser. Bueno, de hecho, probablemente esté cortado por láser. El que tiene Marcel, por ejemplo, también. Pero bueno, eso es de un scooter. Y luego debe haber otro por ahí. Ese. Ese tiene tecnología Floatech, que se llama. Vale. ¿Qué es eso? El que tienes ¿tu nombre? Perdóname. Bueno, lo tenías tú, ahora lo tienes tú. Íñigo, vale. Pues el que tiene Íñigo es puro acero. Entonces pesa mucho. Entonces, ¿qué hacen con el Floatech? Separan la pista de acero, que es la que frena, de la pista interior, que es de aluminio, que simplemente soporta el esfuerzo. Entonces pueden aligerar esa parte de dentro y tener un disco más ligero sin comprometer la frenada. Luego, entre esas dos pistas, tienen como unos separadores que lo que permiten es que la pista de fuera se expanda térmicamente de una manera diferente a la de dentro. Esos discos pueden llegar fácilmente a 800 grados. Así que, de hecho, el que está pasando, el que tenía Íñigo, ese vais a ver que tiene un color como morado. ¿Quién me puede decir por qué puede ser? Efectivamente, se ha calentado. Se ha sobrecalentado muchísimo. Eso el 2023, en la carrera, salimos con la rueda, en vez de estar así, estaba así. Los libres 2. Es verdad, los libres 2. Y una vuelta y vino eso que era más rojo, madre mía. Y claro, no teníamos de repuesto. Entonces, simplemente dejamos que enfriara y seguimos, pero lo suyo sería cambiarlo. En tema llantas, por mencionar, son 3 partes. Las principales, los radios y el buje del centro. En el buje del centro suelen ir los rodamientos, donde pues va colocado el eje y bla, bla, bla. Aquí los rodamientos, ojo, cuidado. Hay muchos tipos de rodamientos, ya os lo explicarán. Hay un tipo de rodamiento, que ahora espero que me contestéis vosotros, que tienes que montar aquí, pero hubo un equipo de MotoStudent que montó otro tipo de rodamiento que no soporta cargas axiales. Entonces, según cogió la primera curva en el circuito, reventó. Entonces, para que no cometáis el mismo error, montad el rodamiento que es. Y los radios en circuitos se suelen llevar pues simplemente todo unido, pero en motocross, por ejemplo, con tiras de acero. Para aligerar las ruedas podéis usar ruedas de acero o pagar mucho más y conseguir unas de aluminio que te bajas bastante peso, para aún más, una barbaridad más, y conseguir unas de magnesio. Os comento, nosotros tenemos la de magnesio. Las de magnesio duran mucho menos. En cuanto tienen un par de dentaduras, cagaste. Y luego, en caso de incendio, prenden. O sea, el magnesio hay que tener mucho cuidado con él. Entonces son muy caras y se joden rápido. Pero te bajan bastante peso.
y nada más para que pueda deformar térmicamente, precisamente. Ahí tiene esos como cilindros que lo que permiten es ese juego. Y entonces puede, porque el acero expande a un cociente diferente que el aluminio. Entonces eso permite que expanda. Que tiene eso en vez de espejo es que la propia pastilla es la que, como va un poco suelto, la pastilla te alinea. Entonces, el disco de freno en la parte flotante siempre va alineada con el freno y siempre vas a tener la misma sensación. O sea, tú si mañana cambias la rueda de tu motor, la sacas y la metes, si no llevas un disco flotante, vas a decir, no, me va a cambiar el freno, porque va a estar ligeramente distinto y vas a tener otro tacto. Y esto es lo bueno que tienen también, aparte de compensar la expansión térmica, es que siempre más o menos te dan el mismo feeling al frenar, como que se sienten igual la presión que haces, porque se autoalinea. El basculante básicamente conecta la parte del motor y del chasis a la rueda. Así, como forma de dividirlos globalmente, hay dos tipos de chasis, el de doble viga y el monobrazo, perdón. Monobrazo y doble brazo. El doble brazo lo podéis ver en la derecha arriba. Es básicamente el que estáis cogiendo, que es que tiene dos barras, una por cada lado. El chasis, ese es un chasis, no un basculante. Óscar. Ese no, que no tiene basculantes. Pero, chasis, de verdad. Pero el chasis no hemos llegado. Este. Sí. Entonces, puedes tener conectado la rueda solo por un lado o por los dos lados. Conectarlo por los dos lados tiene más beneficio en cuanto a que puedes conseguir mejor la rigidez torsional. Y bueno, no sé si quieres explicar algo tú más, Boa, de las diferencias. Bueno, tienes dos brazos, es todo más eficiente a nivel de esfuerzos porque tienes dos vigas en los extremos que aguantan mejor, más inercia. Cuando tienes todo en un único brazo, el problema es que tienes menor distancia entre los extremos del material de ese brazo, entonces es más difícil conseguir una inercia suficiente para dar la rigidez que quieres. Al final es posible conseguir un rendimiento similar, pero en competiciones más serias siempre es un doble brazo y es por algo. Bueno, pero en la parte estética me diréis que no gana un monobrazo. Esta es la Ducati, la de la izquierda. Creo que la Super Sport. Y estéticamente el monobrazo gana muchísimo. Los de la UMA, que son de Málaga, han conseguido hacer un monobrazo. Lo que pasa es que no se ve el lado derecho, que creo que está más guapo, que es cuando no se ve el brazo. Nico seguro que tiene nada. Que la pase por el grupo. La principal ventaja del monobrazo, que Es estético. que lo usa Ducati en sus motos de Superbike y resistencia, es porque es mucho más fácil cambiar la rueda trasera. En vez de tener que meter un hueco pequeño, hacer desde la optima, como un coche, y para resistencia y tal, es mucho más rápido. Eso es su principal ventaja. Luego, por mencionarlo, tema formas y eso hay un montón. Estos son, lógicamente, por Luis. Que bueno, que se pueden hacer en impresión 3D y quedan bastante guapos. Luego comenta de metal, de SLS. Y eso, hay muchas tipologías, perdón, pero eso no entramos ahora, la verdad. Más cosas del tren trasero, la transmisión. Si puedes, Oscar, pasar las coronas. Lo que llevamos nosotros básicamente es, en el motor sale un piñón, que es pues como lo que va a pasar Oscar, pero muchísimo más pequeño, y eso es una corona, que es la parte de atrás que va anclada a la rueda. Entonces va simplemente transmites la fuerza por la cadena. Pero hay más tipos de transmisión. No se suele ver en carreras, pero las comento para que os sepáis. Arriba a izquierda tenéis el CVT. El CVT se usa en scooters como la Vespa, si no me equivoco. Y casi sí. Igual hay alguna excepción, pero casi todas las scooters. ¿Y qué pasa? Que va cambiando él solo la relación de transmisión de una manera muy eficiente. El CVT lo montaron en la Fórmula 1, era la hostia, conseguían un montón de beneficio y lo prohibieron. Entonces, el CVT tiene muchísimos beneficios, pero no se suele ver en motos de calle porque suele estar prohibido. Luego está abajo a izquierda la transmisión por... ¿cómo se llama esto? Correa. Y abajo derecha por junta Cardan.
Esa se suele ver en motos grandes, chopper, americanas. ¿Cómo se llama? La V-Storm, creo. Que es una que vas así. Bueno, os imagináis, son motos muy grandes que es por hacerte chulo más que nada. Lo mejor en carrera sí es lo de abajo, o sea, arriba de la derecha. Luego, tema bieletas, que es básicamente la suspensión de atrás. Os lo va a explicar aquí mi colega. Ahora os hablaré de ellos. Creo que es, como veis en esas imágenes, el triangulito este. Entonces, de lo que consta las violetas es un mecanismo articulado, 4 barras. Como veis aquí, tenéis el basculante, que es una barra, el triángulo, otra, y la violeta, que es el palito este, nombre, este palito de aquí, que une todo el sistema mechanical. Y arriba, bueno, hay muchos tipos de violetas. Hay muchos tipos de violetas. No sé si aquí. Sí. Como podéis ver, las violetas se pueden hacer de muchas maneras. Unidas al basculante, unidas al chasis al basculante. Y bueno, lo que os ha comentado Diego antes de que nos íbamos a fijar en esta moto, en la Vince 950, es que en la parte de atrás, en vez de llevar el amortiguador vertical o continua a la moto, longitudinal, lo lleva transversal, lo lleva totalmente perpendicular. Esto que veis aquí en la sombrita, ahí a la izquierda del todo, es la rueda y el amortiguador va totalmente perpendicular a la moto. Entonces, es un tío que nos comentó en un vídeo y nos dijo, fijaos en esta moto qué guapa. Y dijimos, pues está guapo. Entonces es más parecido al push rod de un coche o de un Fórmula 1 o lo que queráis conocer o lo que conozcáis, no sé. Y eso. También os voy a hablar un poquito de que las violetas sirven para dar progresividad. Esto quiere decir que cuando tenemos en el principio del recorrido del amortiguador, la suspensión es más blanda y absorbe mejor los baches pequeños, las irregularidades del circuito y en un impacto fuerte o en una aceleración fuerte, esta progresividad de la que hablo nos da firmeza a partir de la mitad, un poquito antes del recorrido del amortiguador. Aparte de darnos progresividad, también podemos conseguir más recorrido de la rueda, o sea, de un amortiguador que, por ejemplo, pueda tener 40 milímetros de recorrido en su vástago, podemos conseguir 100, 110 de un amortiguador trasero o incluso más. Y esto se ve sobre todo en motos de cross. No hay motos de cross por aquí, pero si veis las motos de cross, yo he un amortiguador de 30 centímetros y consiguen 200 centímetros en la rueda trasera de recorrido. Bueno, las suspensiones de una moto de cross son mucho más largas y tienen mucho más recorrido por las necesidades que tiene la disciplina. Unas cosas, unos detalles que quería comentar antes de seguir. Son unos sistemas, los que vamos a comentar ahora, que se han puesto muy de moda y son muy interesantes, entonces por mencionarlos. Uno es el hold shot. Existen dos tipos de hold shot, el delantero y el trasero. El delantero es, por ejemplo, el que veis en este vídeo. Bueno, es básicamente para la salida. Entonces tienes el de adelante, pero también en MotoGP ahora se ve también el de atrás, que lo vais a ver en este vídeo. Uy. ¿Veis cómo baja la parte de atrás del culo? Lo pongo otra vez. Joder. Fijaos en la parte de atrás. Es electrónicamente, entiendo, no lo sé muy bien. No, es por un hidráulico. ¿Sí? Sí, eso es como un freno que lo pulsas y la violeta que se explicó Pablo, el palo que controla la suspensión, más largo, más corto, y eso hace que la moto va. Y como es hidráulico, lo bueno es que lo van activando prácticamente a la salida de todos los cursos para evitar que la moto haga caballito o se derrape demasiado. Sí, eso sirve principalmente para salidas. Para salir, porque baja el centro de gravedad, te sirve para todo. Pero luego si entras en curva con ello activado, pues suerte. Es el Mass Dampers, si podéis pasarlo. Este lo hemos montado nosotros este año. Y
Comercialmente y en motos de calle vais a poder ver el que os pasamos ahora. Lo que hace es que si la rueda pilla un bache y se quiere ir para arriba, eso es un peso en un muelle que lo que hace es empujar para abajo. Entonces hace que la rueda se pegue mucho al suelo. Esto, por ejemplo, el Renault con el que ganó Alonso en su primer mundial lo llevaba y era tan bueno en parte por eso. Y luego, en cuanto la FIA lo descubrió, lo prohibió. Pero eso, lo que hace básicamente es, cuando llega una fuerza que tiende a mover las ruedas, hace una fuerza contraria por una masa en un muelle y planta la rueda en el suelo y le da más tracción al tío. Pero lo más interesante me parece a mí, el mass damper que llevan ahora en MotoGP, el que podéis ver a la derecha. Esa es la moto de Alex Márquez, que se cayó. Y creo que de Alex Márquez, la verdad, no lo sé. Y como se cayó y se rompió, se pudo ver el cacharro. ¿Alguien entiende algo de ahí? Yo no. Pero bueno, sé que ahí llevan ahí masas y contrarrestan vibraciones y por eso la moto es muy estable. No hay mucha información o casi nada por internet sobre esto, pero podría ser un TFG, TFM, doctorado. Ahí lo dejo. Bueno, como comentario, en la parte de atrás, en la rueda, hay un montón de rodamientos, casquillos y mierda varia que os pegaréis con ello cuando queráis desmontar la rueda. Lo vais a disfrutar. Y os voy a poner un vídeo. Bueno, estamos terminando ya el prototipo y hoy vamos a enseñar el mecanismo de cambio rápido de la rueda trasera, que consiste en sacar el eje y gracias a los carriles de ambas orejetas se mantiene la rueda trasera sin caerse, y luego echándola un poquito para delante y sacando la cadena se desmonta la rueda trasera. Como podéis ver, los carriles de las orejetas. Y esto nos beneficia a la hora de hacer cualquier cambio de neumáticos en pista, ya que nos ahorra muchísimo tiempo. Luego, para montarlo sería alinear en el carril, meter la cadena, echar la rueda para atrás y por último meter el eje. Ya meter la tuerca y meterle paso y ya a correr. Y hay más vídeos así en el Instagram que explican piezas y demás. Entonces, si nos seguís, todo bien. Lo que estaba explicando ahí en el vídeo es este carril que estoy señalando aquí. Eso para lo que sirve esa pieza es para tensar la cadena. Echando la rueda más para adelante o más para atrás, consigues tensar que la corona agarre mejor la que hemos pasado antes. También sirve para cambiar el setup de la moto y hacer una moto más corta o más larga y hacerla más estable o más ágil, según las necesidades o gustos del piloto. Hay muchos tipos de tensor de cadena, pero el que solemos usar nosotros es del estilo al que estamos pasando por ahí. Y ese tiene una forma tan rara para enganchar el mass damper, que lo veréis cuando os pasen el mass damper. Y nosotros lo que hicimos este año es diseñar este carril que mencionaba en el vídeo, que lo que hace es que se apoya la rueda y te permite echar la rueda un poco para adelante, lo que te permite cambiar la rueda mucho más rápido. Si montáis y desmontáis la de la 23, a ver que es un infierno, pero el de la 25 es mucho más fácil. Luego, además, quería mencionar aquí en esta parte, esto es otro estilo, no es un diablo, pero es un enganche. ¿Para qué? Para colocar el caballete de atrás. Esto es lo que decía del diablo. Es un cilindro donde apoya simplemente el caballete. Hay distintas formas de engancharlo. Nosotros usamos esta, pero hay muchísimas más. Os invito a que las conozcáis y que os fijéis. También hay caballetes de adelante que van abajo de la horquilla o arriba de la horquilla, o hay muchísimas variables. También hay gente que mete una barra por dentro del eje y lo apoya. Es un tema muy interesante que os invito a que lo descubráis. También, por mencionar, donde apoya el pie el piloto se llaman estriberas, el conjunto de las estriberas. Donde apoya el pie como tal, el cilindro, es el estribo. La palanca que acciona es palanca. Nosotros al
cacharro, al cilindro pequeño donde le da, nosotros le llamamos estribito, pero seguro que hay un nombre más técnico. Pisador, vale, pues pisador. Estribito mola más. Luego está el protector de la estribera, que es eso de arriba a la izquierda, para que el piloto no meta el pie hacia adentro. Y a todo ese conjunto se llama estriberas. Y este año hemos hecho un TFG de este tema, os invito a que os fijéis en las estriberas que llevamos. Bueno, no las llevamos puestas. Bueno, pues ya las conoceréis. Va a continuar hablando Madruga, uno de los diseñadores del chasis. Así que damos paso a Madrugator. Un aplauso para Madruga. Bueno, os han hablado ya de suspensiones, tren trasero, tren delantero, y el chasis es básicamente la pieza que conecta uno con el otro. ¿Cómo? Sí, está grabando todo. El descanso está grabado también. Eso, el chasis es la pieza que conecta el tren delantero con el trasero y además sujeta todas las demás piezas de la moto. Vale. Aquí os he puesto algunos ejemplos de unos tipos de chasis. Como podéis ver, estos son tipos de chasis que había más o menos al inicio de esto del tema de las motos. Básicamente estaban inspirados en cómo es una bici y le ponían un motor, que es lo que ya hemos hablado. Podéis ver a la moto completa que he visto. Fijaos en cómo es. Voy a pasar... Y ese sería un poco más o menos un esquema del chasis. Entonces, podéis ver que no siempre es visible en el exterior, a veces está en el centro, y su función es esa, conectar un tren con el otro, el tren delantero con el trasero. Sujetar el asiento, el piloto, el motor y todos los demás elementos de la moto. A la izquierda tenemos los tipos de chasis más básicos que existen, que son los de simple cuna, básicamente están hechos con tubos. Y la única diferencia entre los dos es que en el de arriba veis que abajo el tubo es continuo de adelante a atrás y abajo hay un espacio. Pues la diferencia es que en el de arriba el motor simplemente se coloca en la estructura y soporta el peso el chasis, y en el de abajo el motor cierra la estructura por abajo y entonces te ahorras un poco de peso, así que obtienes un ligero mejor rendimiento. El problema de estos chasis, y es por lo que no se ven las motos de competición, es que son muy poco rígidos. Podéis ver que básicamente son tubos centrales en el centro de la simetría de la moto, y eso te limita mucho, sobre todo la rigidez lateral. Esto es muy importante para el comportamiento de la moto, sobre todo cuando la moto va más rápido y se le exige más. Esas fuerzas tan grandes que está empezando a sufrir la moto a través de las ruedas generan unas vibraciones y unas dobleces en la estructura, en el chasis sobre todo, que supone que si fuera muy, muy flexible, puedes imaginar conducir una moto con un chasis de gelatina. Sería incontrolable, básicamente se vuelve incontrolable. Entonces, la evolución de los chasis, a partir de estos primeros conceptos, buscaba en un principio una mayor rigidez. A la izquierda arriba tenemos un chasis simple cuna desdoblado que se siguen usando en las motos de motocross y enduro. No me preguntéis por qué. Sin embargo, en motos más serias de competición, de circuito, lo que se busca es una rigidez mucho más alta. El primer método para hacerlo es dividir, en lugar de una única sección central, se divide en dos zonas que rodean un poco el motor. Y de esta forma obtienes mucha más rigidez lateral. Si os podéis imaginar, tumbáis el chasis y os subís encima en la parte de delante, el chasis doblaría. Y los chasis que hemos visto antes doblarían mucho más que estos, que tienen una estructura, están más separados los. Puede ser resuelto con tubos, igual que los anteriores, como los chasis trailis míticos de Ducati. Puede hacerse con mecanizados en los doble viga que inventó Antonio Covas, que ha comentado antes Diego, como el Calex de la derecha. Y bueno, hay un poco de todo también. Tenemos el chasis de la KTM Rookies Cup, ahí abajo en naranja, que es un poco una mezcla, combina tubos con mecanizados. Otra solución posible es que no haya tanto chasis y el propio motor sea el chasis. Entonces, eso te simplifica mucho y en teoría te reduce un poco el peso de la moto entera.
Sin embargo, requieres un motor que sea capaz de asumir estos esfuerzos. Como podéis ver ahí a la derecha, el chasis de la Ducati Panigale se queda en simplemente esa sección delantera y todo lo demás es el motor, se ancla en esos 4 tornillos de atrás. Y bueno, también quiero comentar aquí un pequeño inciso, además del subchasis. ¿Sí? ¿Una pregunta? Todavía no lo he contado. Luego te lo cuento. El caso, además del chasis, se suele hablar de un subchasis y la función de eso es básicamente resolver un poco el soporte del piloto y el asiento, porque generalmente está muy atrás, en las chasis que he mostrado, el subchasis es la parte del chasis, porque la suspensión trasera ya por ahí, bueno, por temas de estructura. Sin embargo, en las motos más modernas, no hay el chasis no tiene por qué llegar tan lejos, entonces se divide en una pieza secundaria que se llama subchasis y actúa de esta forma de soporte del piloto, que lo muestro ahí atrás. Es básicamente la estructura fina que sale atrás. Otra opción es realizar un chasis monocasco. En este caso, el chasis cumple 2 funciones a la vez. Esto le encanta a los ingenieros porque se supone que reduce peso y lo odian los mecánicos porque aumenta mucho la complejidad de usarlo. Tenéis un chasis, el de la izquierda, que actúa de carenado también de la moto. En teoría es lo más eficiente porque es la superficie más exterior de la moto, pero os podéis imaginar desmontar el motor porque se le ha roto, tienes que cambiar la bujía, sería asqueroso. Entonces rápidamente se tuvo que cambiar. Pero es un concepto interesante. Y a la derecha tenemos un chasis de Kawasaki que también hacía de depósito de la moto. Entonces tiene una cavidad interior donde se guarda la gasolina. Y luego, cuando un tema del chasis es que al conectar las suspensiones, pues si cambia el sistema de suspensión, te obliga a cambiar toda la suspensión y el concepto del chasis. Y aquí muestro algunos ejemplos, entre ellos, bueno, los 2 de arriba y el de abajo a la izquierda son para suspensión tipo Hossack, porque son las que más hemos conocido a esta edición después de hacer esta suspensión, para una moto con esta suspensión. Y el chasis Omega, que es el que nos comentaba Nico ahí al fondo, es el que se muestra abajo a la derecha. Y ese es para un objeto. Lo que le pasa es que los anclajes principales de la rueda de la suspensión están todos abajo. Entonces, no es como un chasis normal que tienes que llevar la estructura gorda principal maciza arriba del todo, donde el manillar. Entonces, el chasis se queda todo muy abajo en la moto y tienes que llevar una extensión mucho más ligera al manillar para soportar los esfuerzos del piloto. Entonces, básicamente esa es la característica del Omega. Y luego, pues un poco de curiosidades de otros chasis interesantes. Aquí tenemos un chasis que hizo la Universidad de Nebrija en impresión 3D por optimización topológica. Realmente es un chasis normal, pero se ha realizado una optimización topológica y se ha impreso en 3D. Aquí tenemos chasis de Polito, es la Politécnica de Turín, del 2025. Este equipo es el que normalmente, junto con Florida de Valencia, son los que mejores resultados obtienen. Y pues tienen un desarrollo de chasis muy sencillo, pero muy, muy, muy interesante. No sé qué tal se ve en la imagen de la derecha, pero podéis ver cómo la pata delantera, el chasis, bueno, voy para allá. Sí. La pata delantera que sujeta el motor está atornillada en esa moto también. Y esto lo que te permite es, pues puedes, me pongo aquí, puedes quieres atornillar la pieza, poner otra, y te permite o cambiar la posición del motor, a lo mejor lo quieres girar un poco arriba, abajo, para cambiar temas geométricos de la moto, o ya en temas más complicados, incluso puede que Polito lo haga, variar la rigidez. Esa pata delantera te afecta mucho si es muy, por ejemplo, el chasis de Ducati MotoGP es súper fina esa pieza y lo que permite es que doble muchísimo. Entonces podrías jugar un poco ahí. Este sería el chasis de Polimi en la Politécnica de Milán. Este equipo no consigue tan buenos resultados, pero sus desarrollos son muy interesantes y lo publican todo, entonces lo puedes ver. Como veis, son piezas mecanizadas y se sueldan entre sí. Y de aquí simplemente comentar que es muy típico en chasis para esta suspensión. Estas son para suspensiones normales, porque nadie suele estar tan loco como para hacer una suspensión diferente, que tiene un agujero por delante que permite al flujo del aire hacia el motor ser más directo. En una moto normal,
tendrías que rodear toda esa zona central, que suele ser maciza porque aquí van muchos esfuerzos. Sin embargo, si te haces el esfuerzo de tener un agujero, permites que el aire vaya recto y esto pues supone que no tiene que hacer cambios de dirección, que pierdes fuerza y consigues una mayor presión en el interior de la cámara de combustión, más potencia. Y aquí os pongo un par de referencias interesantes para que podáis ver un poco que el chasis, aunque sea una parte estructural maciza, se puede variar. Tenemos una imagen sacada de una tesis, un TFG de la Universidad de Padova, que van mucho más en detalle en ese tema de las rigideces y cómo afecta la combinación de ellas, y es un desarrollo muy completo. Y a la izquierda os muestro el chasis de la Yamaha V4 de MotoGP, última que han sacado, que como es una moto totalmente nueva que están desarrollando, pues han incluido en el chasis un montón de agujeros que supongo que veis. Y esto lo que les permite es atornillar piezas e ir variando la rigidez de esas zonas. Entonces, como no saben un poco qué quieren, esto les permite jugar un poco y encontrar más rápido algo más óptimo. Bueno, la geometría siempre te afecta, incluso manteniendo la misma suspensión. Si la geometría es distinta, te va a colocar los distintos anclajes en distintas zonas. Si a lo mejor la moto fuera un poco más larga, el chasis tendría que llegar hasta aquí. Pero también el tipo de suspensión te afecta en qué anclajes vas a tener, cómo son. En el chasis normal es una pipa, rodamientos están en vertical. Sin embargo, en la cosa que hemos hecho son 2 pares de rodamientos y son horizontales. Pues te varía un poco eso, cómo son y dónde están. El chasis Omega que he comentado tiene los anclajes muy abajo, pues entonces cambia totalmente el concepto. En la trasera también pasaría, como por ejemplo la moto que hemos enseñado, la Vince, esta que lleva el amortiguador horizontal, pues ya no tienes un anclaje tan abajo y tendrías 2 anclajes, pero más arriba y mirando hacia adelante en vez de hacia el lateral. O sea, te cambia todo. Sí, bueno, también tiene una parte, aunque es menos importante en estos chasis rígidos, si fuera muy poco rígido, te afecta a la estabilidad de la moto. Claro. Entonces, estos primeros chasis, cuando ibas a lo mejor a 170, que las motos no podían llegar y no se enteraban, empezaría a vibrar como eso que hemos visto del wobble, pues te podría pasar algo así. Pero con chasis bastante rígidos como son estos, no suele haber problema y es más lo que está diciendo Óscar de hacer un efecto de suspensión cuando está en curva. Como mención rápida, que sepáis que se está investigando mucho el tema de polímeros. Lo veis en casa si os mola, porque el tío este se ha impreso una moto en 3D entera y funciona. Y es un chasis, o sea, se puede usar y bueno. Y vamos a entrar en el tema del motor, un poco rápido. Básicamente os recomiendo este libro, encarecidamente. Yo me lo he leído entero, pero es un tocho increíble. El Pyri. Lo tenéis en el Drive, gratis, en PDF. Y os va a contar todas las partes de la moto, cómo optimizar las ondas. Lo veréis si dais motores alternativos en esta universidad, en esta escuela, perdón. Este libro. Y si no, si dais motores en aero, yo creo también, ¿no? Se menciona. Bueno, entramos. No os voy a contar todos los tipos de motores que hay. Os recomiendo mucho. Este tío también tiene vídeos en el canal increíbles. Es en inglés, pero también. Y os va a contar los tipos de configuraciones que puedes tener. Así en lo que yo me quiero meter, para que sepáis diferenciar motores 2 tiempos de 3 tiempos. Y bueno, el motor que es otra movida. 2 tiempos significa que tiene 2 cosas que hacer en una vuelta. Es más fácil entender 4 tiempos. Básicamente tienes 4 cosas principales, que es la admisión del aire, donde llenas la cámara de combustión. Luego el 2 es la compresión de ese aire. En algún momento has echado gasolina. En el 3 se produce la explosión y en el 4 el escape. Todo eso en el motor de 2 tiempos se hace más rápido. 2 tiempos en vez de 4. También porque veáis una moto de 2 tiempos guapísima. Esta es la Suter MMX 500 del 2014. Es una locura. Os recomiendo que la miréis. También, si queréis ver motos rotativas, o sea, con motor rotativo, os recomiendo esta entradilla y veis ahí 5 motos bastante curiosas. Luego vais a ver que no hay ninguna moto que use diésel. Hay muchos vídeos en internet que os lo explican por qué no usan diésel.
y tarea para casa. Nosotros, ¿qué motor usamos? Este de aquí. Este es la KTM SXF 2,5. Os va a pasar por ahí la mariposa, que se llama, y que es la parte de la entrada del aire. Entonces ahí tienes la cosa roja, que es una cosa que regulas, es el ralentí. Con eso ajustas cuánto aire entra de base. Y la cosa amarilla, que también es una rosca, es el choker. Por favor, no las rosquéis, ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado. No las toquéis, porque luego me toca a mí configurarlo otra vez. Por favor, insisto, no las toquéis. Luego ahí vais a ver que hay un montón de cables sin sensores. Por ejemplo, el cable gordo es por donde entraría la gasolina y ahí va el inyector. Ahí hay muchos componentes interesantes y son ahí está la chicha del motor. Básicamente este es un motor monocilíndrico. Repito, si veis la bibliografía vais a entender lo que es un monocilíndrico. Y bueno, si tenéis dudas, preguntad. Como curiosidad, esa mariposa se activa por cable. ¿Qué quiere decir? Que lo que das en el acelerador se transmite por un cable directo a la mariposa que os están pasando. Entonces se muere la válvula esta amarilla que está en el cilindro, se mueve todo lo que tú le des. Y está configurado para que se mueva mecánicamente como debe ser, como Dios manda. ¿Qué pasa? Que ahora se ha puesto muy de moda, sobre todo en coches, el ride-by-wire, que es básicamente tú le das al acelerador, pero no va ese cable a la mariposa directamente, sino que va a un controlador, a una EQ, que pues decide cuánto acelera. Y entonces, ¿qué te hace? ¿Qué beneficios tiene esto? Que menor consumo. ¿Por qué? Porque te suaviza. Y no te hace el caballito, sino que te... Y en mi opinión es conducir para tontos, pero bueno. Se puede, todo se puede en la vida. O sea, tiene muchas aplicaciones para gente de calle, pero esto en competición, pues no creo que se vea. Igual se puede ver, no lo sé. Perfecto. Más comentarios. Sistema de refrigeración. Vale, el motor tiene 4 sistemas principales. Refrigeración, gasolina, admisión de aire y escape de gases, ¿vale? Entonces, que son los que complementan al motor. Este es el radiador. El radiador básicamente contiene agua que está en circulación con el motor y refrigera el aire. Además, simplemente sirve de intercambio de calor. Dentro del motor hay un impeller que se llama. Tenemos uno por ahí roto. Entonces ese impeller gira según gira el cigüeñal y lo que hace es impulsar el agua. Ese impeller se nos rompió porque teníamos el radiador más oxidado que la Virgen. Entonces vais a ver que está bastante roto. Luego están los manguitos silicona para conectar todo. Por seguir con los sistemas, el sistema de gasolina que comenté antes, pues tienes un depósito, hay muchísimas configuraciones, os invito a que las exploréis. A mí me mola mucho este tipo de configuración, que es la que veis a la derecha, que sería que el propio depósito hace de cubre depósito, es decir, que el piloto mismo apoya sobre el metal del depósito, entonces te ahorras hacer el cubre depósito. ¿Qué pasa? Que para fabricarlo necesitarías o sistemas muy difíciles como el ISF o a martillazos con un tablón de madera. Todo se puede, hay muchísimos vídeos en internet, os invito a que lo exploréis. Luego está la bomba de gasolina. La bomba de gasolina que llevamos nosotros ahora tiene el regulador de la presión incorporado dentro de la propia bomba. Entonces no necesitas. En la 23 y la 25 no lo necesitas. ¿Qué pasa? Que en la M20, que es la moto naranja que está en el hall, la bomba que montábamos era una bomba más pequeña que no tenía el regulador. Entonces tú, la presión que le enviabas al motor, pues empezaba a subir. Y en el momento que cortabas gas, pues si no tienes el regulador, te puede explotar el manguito o cualquier cosa. Entonces se suele montar también un regulador de presión. En este caso, en la 20, lo llevamos un regulador de presión externo. También una forma de conseguir más potencia es aumentar esa presión. ¿Por qué? Porque el inyector, si leéis el libro que os he recomendado antes, el inyector mete más gasolina según 2 factores, la señal que le manda la EQ o la presión que tenga aguas arriba, que se llama.
Entonces, eso es un sistema que suelen hacer los trayados de la moto que dicen, le meto una bomba más grande y mete más gasolina, pero corres el riesgo también de petar algo interno. A Nebrija este año metió una bomba de gasolina pues 5 veces más que la bomba que necesitaban. ¿Qué pasa? Que en el mapa de potencia le bajaron a lo que metía la EQ, pues le bajaron todo lo que podían y llegaron al límite de la EQ, que no podían no meterle más gasolina. Y aún así seguían metiendo muchísima gasolina. ¿Qué pasó? Que llegó la carrera y en 2 vueltas había reventado el motor. No estoy para reírme porque nosotros también lo hemos reventado. Os preguntaréis, ¿por culpa de qué? De la refrigeración, ese radiador de que tenéis ahí. Luego, por último, por cerrar los sistemas, está el sistema de admisión. Básicamente, el tubo grande que entra por adelante y se va hacia los lados, eso se llama tobera, y donde desemboca la tobera es el airbox. El airbox, ahí recibes, al ir muy rápido, creo que podéis entender que entra mucho aire por esa tobera y entonces sube mucho la presión en ese airbox, lo que permite que entre más aire al motor. Si tienes más aire, puedes meter más gasolina, por tanto la explosión será mayor y conseguirás más potencia. Hay motos que van sin airbox y sin admisión. Todo se puede, es una manera de optimizar el motor. Y luego el escape. El escape creo que ya han pasado el silenciador y ahí Nico tiene el colector de una moto 2 tiempos. El escape que veis a la derecha es de motos de 2 tiempos. ¿Por qué? Eso que tienen de ahí es una barriga. Eso se hace para la optimización de las ondas. Yo no soy experto para nada. Os recomiendo el Pyri. El Pyri sí que lo explican, aunque no muy en detalle. Y bueno, lo vais a ver. Los silenciadores hay 1000 formas de hacerlos y unas más guapas que otras. A mí me encanta la que va al Colin, por mencionarlo y nada más. Luego también os dejo aquí, por si queréis ver en casa luego, cómo funciona la caja de cambios. Lo explica muy bien en este artículo. Y también os explica cómo funciona la palanca de cambios. Por rematar ya con esto, la mariposa que os he pasado antes tiene un sistema de inyección indirecto. Es decir, la gasolina no entra directamente a la cámara de combustión. En coches lo normal es llevar inyección directa. ¿Por qué? Porque te permite pues, inyectar más preciso dentro de la cámara de combustión. ¿Qué pasa? Que las motos giran muy rápido. O sea, nuestra moto llega a 14.000 RPM y hay motos en el mercado que llegan hasta 21.000. Unas japonesas guapísimas. Entonces, al ir tan rápido, esa difusión de la gasolina que necesitas no la puedes tener por inyección directa. Entonces, ¿qué tienes? Inyección indirecta en la mariposa. Está fuera de la cámara de combustión. ¿Qué pasa? Que entonces, ¿cuál es el beneficio de la inyección? Os dejo que veáis el vídeo porque la carburación se sigue usando mucho en motos y presenta sobre todo en simplificación del sistema. Y os dejo que veáis el vídeo y no entro mucho más porque no hay mucho tiempo. Y bueno, por mencionar motos que hacen cosas absolutamente increíbles. Esto es un V8 de Ferrari que un tío dijo, pues se lo voy a meter en una moto, ¿por qué no? Os recomiendo que le busquéis en internet, os he dejado aquí el Instagram. La moto está guapísima también en tema carenados, la refrigeración, fijaos cómo lleva el radiador abajo del todo, en la quilla. La moto funciona, la han probado en circuito, es guapísima. También os dejo un enlace para que veáis el sistema desmodrómico de Ducati. Es muy famoso, sirve para las válvulas porque los muelles convencionales al ir tan rápido no retornan tan rápido y no cierra tan rápido la válvula. Es un poco más complejo, entonces os lo dejo para casa. Pues electrónica voy a ser rápido. Básicamente esta es la diapositiva que os quiero contar de electrónica. Bueno, calculé el tiempo y dije, bueno, lo siento chicos. Básicamente, con lo que os quiero que os quedéis, hay sensores y actuadores. Sensores puede ser el TPS, perdón, que es el Throttle Position Sensor, o el MAP, que es el... Eso. Y hay un montón de sensores que le dicen a la EQ, que es eso que está en medio rosa, que es el Engine Control Unit, le dicen pues cómo está funcionando el motor. Le dicen la presión, le dicen la temperatura, le dicen en dónde está el pistón, en qué posición está. Y con todo eso la EQ manda señal a los actuadores, que pueden ser el inyector,
Puede ser, por ejemplo, fuera de motor, un aeromóvil. Le manda a la moto en general cómo se debe comportar. Sobre todo centrados en el motor, porque es lo que más electrónica tiene, pero se pueden hacer cosas muy, muy chulas, como el ride height que hablamos antes, el hold shot de atrás. Aparte de estos sensores que van a la ECU, nosotros también llevamos sensores que van a la pantalla directamente. La pantalla, por ejemplo, recoge tema de GPS, inclinación, y luego nosotros hemos montado sensores de amortiguador, presión de freno y presión de ruedas, que son sensores muy útiles, pero que van directamente a la pantalla. Son información o para el piloto o para el ingeniero, más para el ingeniero. Para el piloto le da igual la presión de la rueda mientras que está a 210. Entonces, básicamente esto es lo que quiero que os quedáis de electrónica. Hay un documento, en el documento que os he pasado es muy extensa lo del tema de electrónica, y hay una parte que se ha hecho madruga esta tarde, si no me equivoco, que es que igual vosotros no lo habéis visto, que es básicamente cómo hacer cables. Quiere que lo hagáis de forma profesional y os gastéis 800 euros por conectar. Damos un fuerte aplauso a Luis. Hola, soy Luis, muchos ya me conoceréis. Seré el jefe de departamento esta edición de Aero. Bien, vamos a hablar un poquillo de aerodinámica, importantes de la moto, aparte de mecánica, electrónica también. Motor también. Hasta los años 50 más o menos no había nada de aerodinámica. Las motos eran tal cual, como las habíamos visto. Y a finales de los 50 se empezaron a implementar este tipo de carenados que lo que buscaban es velocidad punta, maximizar la velocidad, pero tenían un problema que en viento cruzado no eran muy estables, entonces cuando tomaban la curva tendían siempre a voltearse, ¿vale? Durante los 50 años posteriores, este carenado se fue optimizando, se fueron agregando también tomas de aire en los laterales, en la parte frontal también, para el motor sobre todo. Y lo que se buscó fue lo de la reducción del drag. Eso y aparte de la maniobrabilidad, algo que no se tenía con el anterior carenado, lo de más o menos los que enseñé el primero. Y algo que también se implementó fue lo de la cúpula, lo de cubrir al piloto, porque toda esa presión de aire que la lleva en el frontal causa fatiga en el piloto y aparte que te aumenta muchísimo el drag. Empezaron a ver elementos aerodinámicos como los alerones laterales, que básicamente lo que buscaban era que no exista este efecto, el del wheelie, con lo cual obtenías máximo agarre en todo momento y podías aumentar. El piloto podía estar en mayor tiempo acelerando, dando gas. Bien, ahora podemos hablar de los principios aerodinámicos, que es una cosa que vamos a buscar en las motos, es la de evitar el desprendimiento de capa límite, aparición de flujos turbulentos y de vórtices. Los elementos principales que se van a ver en las motos de competición es el carenado. El carenado va a ser el primer elemento que va a tocar el flujo. A partir de esto va a depender los siguientes elementos también, porque va a influir mucho en aguas abajo, que es la parte después de que toca el fluido. Veremos que esto se divide en tres partes, el carenado, que es la cúpula, el frontal y la quilla. La cúpula, su principal objetivo va a ser desviar todo ese flujo, como veis, arriba a la derecha. A tratar de desviar todo ese flujo de aire por arriba del casco y con eso va a evitar aumentar muchísimo la presión en el frontal del casco. También tenemos el frontal del carenado, que lo que va a evitar es el desprendimiento de la capa límite en el lateral y también en algunos carenados, como vais a ver, aparece lo que es una toma de aire, que esto es para el motor, para aprovechar el efecto ram air. Bueno, esto básicamente es que a máxima velocidad, cuando estamos a menos a 220, aprovecha el punto máximo de presión en el frontal para hacer como una especie de compresor o turbocompresor que va a potenciar y va a dar más caballos al motor. Luego tenemos la quilla, que va a actuar en curvas como un difusor
Ya veremos más adelante qué elementos pueden añadirse a la arquilla para que esto pueda funcionar y aparte para retener los líquidos, ¿vale? Provenientes del aceite o fugas de eso. Luego tenemos el colín. El colín lo que va a hacer es guiar toda esa estela turbulenta proveniente de la espalda del piloto y también la propia del casco. Una cosa que no he comentado anterior es que en el casco, no sé si veis el casco de Oscar, en la parte trasera tiene una especie de spoiler, ¿vale? Ese spoiler lo que va a hacer es, si veis en la figura, en la simulación, lo que va a hacer es tratar de desviar ese fluido hacia la parte de la espalda y tratar de guiar el flujo para que no haya mucho desprendimiento de la capa límite. Lo que va a hacer es crear ciertos vórtices detrás del spoiler y eso va a energizar la capa límite, con lo cual va a continuar la estela por la espalda del piloto. Esta estela llegará hacia la parte del colín. Si el colín está bien diseñado, lo que va a evitar son esas ciertos tipos de inestabilidad a alta velocidad y también el desprendimiento de la capa límite en el colín, junto con unir todo ese flujo que se toma al lateral de la espalda, unirlo por la parte de abajo. Ya veremos qué elemento más se le puede agregar al colín. Uno de ellos es, por ejemplo, los alerones en el colín, que esto lo que van a buscar es generar carga. Veis, por ejemplo, en la imagen inferior a la derecha, que el propio colín tiene forma de un alerón. Esto va a buscar también generar carga y unir el flujo que va detrás del colín para que no haya esa depresión, ¿no? Que justo se genera detrás. Luego tenéis el otro tiene más alerones allí. Otra cosa que se le puede agregar al colín son los faldones laterales. Estos faldones laterales lo que van a buscar es unir todo ese flujo proveniente de la parte de la espalda del piloto y eso lo que va a hacer es va a disminuir toda esa depresión que se genera justo en la parte inferior del colín. Añadido a esto, se le puede mezclar con la aerodinámica interna, que lo veremos más adelante, para meter flujo hacia debajo del colín y generar esa velocidad de salida del flujo debajo, igualarla con la que va de fuera. Eso lo veremos luego. Luego tenéis lo que son las aletas superiores. Esta sí que nosotros la tenemos. Esto lo que va a buscar es estabilidad de la moto a altas velocidades y también va a generar cierto drag, ¿vale? Cierta carga aerodinámica, porque veis que está en un ángulo, no es totalmente recto, está inclinado. Entonces, en curvas lo que va a generar es cierta carga. Luego tenemos los alerones delanteros. Estos vais a ver que algunos son como los que he mostrado al principio. Los de la imagen superior a la derecha son del todo cerrados y otros son como los de la Ducati con cierta curvatura al final. Esto lo que van a buscar es controlar esa vorticidad que se genera al final del alerón para tratar de cerrar ese flujo alrededor de la moto. Bien, luego tenemos lo que son los guardabarros. Dentro de los guardabarros, lo que se va a buscar los guardabarros es tratar de cubrir todos esos radios, tratar de cubrir también el disco y las pinzas para que no se genere mucho flujo turbulento, que luego este flujo se aprovechará, ya veremos más adelante, en otro dispositivo que va a ir justo en la quilla. Como veis, por ejemplo, hay bastantes diseños. Se trata de carenar lo máximo posible en tanto, como veis en la imagen arriba a la derecha, que es la foto esta es de la Moto Electric, que es la parte trasera. Y en la parte frontal también se busca maximizar, ¿vale? Esto va a depender también de la competición, la normativa que nos den. Por ejemplo, en el Moto Student creo que no se puede carenar del todo. Y luego, por ejemplo, en algunos guardabarros, como veis aquí, el de abajo, el de Aprilia, que es el de la izquierda inferior, incorpora una toma de aire que es para refrigerar las pinzas, ¿vale? Luego, lo que os había hablado, Diego, de los discos que se calientan y tal, las pinzas, pues se suelen incorporar algunos conductos de refrigeración. Estos son los que llevaba la 23 y lo que busca es eso, refrigerar básicamente las pinzas. Esto también se tiene que diseñar y optimizar para ser lo necesario para que pueda meter caudal a las pinzas, enfriar lo que se necesita sin producir muchísimo drag, ¿vale? Porque esto al final es un elemento que está ahí fuera y genera drag. Luego tenemos las ruedas lenticulares, que esto lo llevaron, por ejemplo, los de Electric en la 23. Esto se busca hacer es reducir esas vorticidades que se genera en el radio, en los radios de la rueda cuando va girando. Se suele ver en motos de alta velocidad, competencias de esas.
Por ejemplo, una propuesta que yo hice para la 23 es este diseño, que no cubre del todo la lenticular, solo una parte, porque también veréis que en el primer carenado que visteis es inestable porque está carenando todo el lateral. Entonces, esto cuando hay viento cruzado, lo que va a hacer es tumbar a la moto. Lo mismo le va a pasar aquí. El piloto cuando está girando o está en curva, va a aparecer una carga lateral que va a hacer que se tire más hacia el piso vamos, no va a poder controlar como una moto normal. Entonces, esto es una parte ahí hueca por el medio para que deje pasar cierto flujo. Luego tenemos el carenado de las horquillas, ¿vale? Lo de las botellas, generalmente detrás, al ser una circunferencia, detrás se suele crear una depresión, ¿vale? Y los perfiles lo que van a hacer es evitar eso. Es básicamente que se pone un perfil en la horquilla y vamos, no tiene más. Veis que en la 23 sí que se puso eso. Y luego tenemos esto, lo que es los difusores inferiores. Eso es lo que yo os hablaba, que en la quilla se puede incorporar este dispositivo y lo que va a hacer es, no sé si habéis visto en la Fórmula 1, en los coches, justo en la parte de atrás del todo, suele tener una forma así, ¿vale? Eso lo que va a hacer es que la capa límite se intente cerrar con la que viene de fuera y esto hace lo mismo. Si veis la parte de ahí de la derecha inferior, coge el aire proveniente del guardabarros y lo intenta meter hacia abajo. Lo mismo va a ser con la parte inferior. Luego eso pasará por un elemento, no sé si veis aquí, se puede ver, el de aquí, la cuchara, ¿vale? Vale, pues todo ese flujo entrará por aquí con la cuchara y la cuchara lo que hace es básicamente lo mismo. Son perfiles varios que lo que van a hacer es acelerar el flujo y van a darte la carga aerodinámica en la parte inferior, ¿vale? En la parte trasera de la rueda. Bien, luego pasamos a la siguiente. Vale, los carenados de los basculantes. Suele ser en los basculantes, ¿vale? Se suele carenar para controlar todo ese flujo y esa estela que se suele generar, como tiene ciertas irregularidades y tal, el basculante, pues suele ser para controlar eso. Vale, en la aerodinámica interna lo que vamos a hacer es tratar de conducir cierta parte del fluido hacia los radiadores, ¿vale? Para enfriar estos. Y luego también se va a controlar esa salida de los radiadores hacia los laterales, previendo que esto no toquen la rueda trasera, ¿vale? Porque lo que van a hacer es aumentar la temperatura al salir el flujo caliente y esto va a causar que la rueda trasera aumente la temperatura y pase del rango de operamiento, ¿vale? El rango de funcionamiento. Lo que va a hacer esto es que pierda grip y el piloto lo va a sentir como que más viscoso. Entonces, eso se tiene que controlar. Y luego, otra de las cosas que es tratar de meter, veis aquí en la imagen inferior, la entrada de la tobera, parte de ella se puede desviar para meterla debajo del colín. Esto es lo que yo os hablaba al principio, cuando mostré lo del colín. ¿Veis esta zona de aquí? Vale, esa zona es una zona de depresión. Entonces, si tú inyectas allí aire, va a pasar de ser un azul intenso, más o menos a un verde, y eso lo que va a generar es que no haya tanta depresión y no succione hacia la moto hacia atrás, ¿vale? Bueno, con esto es lo que buscamos, es que la moto sea más estable, sea más maniobrable también, segura y eficiente. Así que, bueno, eso sería todo, chicos. Sí, sí, se puede implementar en la parte frontal con los alerones variables y eso optimizaría más porque en recta, por ejemplo, sí que se busca que tenga carga, pero a veces en curva no te conviene porque esta carga también se va a generar y se va a generar en ese sentido. Entonces lo que va a hacer es al piloto tirarle más hacia abajo. Si puedes controlar eso para tener carga cuando tú quieras y cuando no, es más eficiente la moto. ¿Os acordáis de la Britain V1000? La moto del neozelandés. Pues básicamente vio esto y en vez de decir voy a rellenar esto con presión para evitar eso, pues voy a aprovechar esta succión, puso justo ahí en el colín el radiador y entonces combinaba la presión alta de la entrada con la succión a la salida para que el flujo de aire a través del radiador fuera mayor y enfriar el motor con un radiador más pequeño, más ligero. Es otra idea posible y que se puede tener en cuenta. Es una barbaridad, pero...